Otra cuestión que también nos importa mucho hoy en día es el tema del ahorro energético, ¿no? Del ahorro energético, ¿no? En una vivienda hoy en día que se produce con materiales industriales como ladrillos cerámicos, resulta que son elementos que son muy fáciles de utilizar, de hacer, muy rápido la construcción, pero tienen un gran problema, que es que no tienen capacidad de aislación. Es decir, esa construcción hecha con ese material industrial nos va a dar como resultado una vivienda que es muy permeable a los cambios de temperatura del exterior. Entonces, si afuera hace frío, adentro va a ser frío. Si afuera hace calor, adentro va a ser calor. Y ahí es donde tenemos que utilizar grandes cantidades de energía para calefaccionar o para enfriar la vivienda. Eso no sucede cuando usamos la tierra. Cuando usamos la tierra, y como vemos en este muro, que tiene mínimo de 30 centímetros de masa térmica, es decir, la tierra es un regulador natural de la temperatura. Mucha gente habrá ingresado, habrá entrado, habrá vivido en alguna casa de adobe de las antiguas, y uno se nota en verano cuando entra que está fresquito. Y en invierno, cuando hay una estufa prendida, se mantiene el calor por mucho más tiempo. ¿Eso qué pasa? La tierra, el barro, es un termorregulador natural que si afuera hace calor, tiene una masa térmica, es decir, una cantidad de materia que va a impedir que ese calor traspase el muro inmediatamente y modifique la temperatura interior. Entonces va a conservar adentro una temperatura estable durante todo el año. Entonces solamente varía unos poquitos grados. Entonces lo que necesitamos para enfriar o calentar esa vivienda es simplemente utilizar los vientos estacionales, utilizar la ventilación pasiva con el concepto de la aislación que nos da la tierra. La tierra es un termorregulador. Cuando recibe el calor de día, no lo pasa para adentro, se tarda mucho, y a la noche cuando refresca, empieza a pasar ese calor para adentro. Entonces recién vamos a utilizar una estufa ya muy entrado en el invierno, mientras que en una casa de ladrillo convencional empieza a ser frío inmediatamente, o calor. Falta ahí un poquito después raspar las uniones, pero quedó guapísimo. El último pedacito, pues ahora hay que subir el poste. Say it, I can read you at the way you're turning pages. I could just wait for your eyes to betray you. Otra cuestión muy interesante que es hoy en día se va a notar muchísimo es el tema de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética a la que está expuesto el ser humano de hoy, del siglo XXI, es muchísimo más alta que la que teníamos antes. Y se han hecho pruebas en distintas universidades y en distintos estudios de cuáles son los elementos que más aíslan de la radiación electromagnética. Y, oh casualidad, el elemento más aislante es un ladrillo de adobe, es decir, un pedazo de tierra que es lo que más impide el paso de la radiación electromagnética. O sea que este tipo de construcciones, la construcción natural, que se saca de la propia tierra, que utiliza los propios elementos que hay alrededor del sitio donde uno está, sin tener que desplazarse grandes cantidades de kilómetros ni dejar una huella ambiental tan alta como es la construcción tradicional, nos va a permitir salvarnos de la temperatura, salvarnos de la radiación electromagnética y sobre todo salvar el expolio de todos los recursos naturales que estamos en este momento ya terminando de destrozar. O sea que yo creo que el futuro de la humanidad consciente pasa por empezar a construir con la tierra que tenemos bajo los pies, que como decía Rumi, es el oro de los sabios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde quedamos?
ahí viene la parte esotérica, eso que te decía antes, ¿no? Porque a partir de ese accidente a mí me empezaron a suceder episodios convulsivos, o sea, me daban convulsiones. Y cada vez que yo despertaba de una convulsión, era como que tenía información, nueva información, y yo no entendía nada, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿cómo es esto? Y era que tenía información, por ejemplo, información de todo tipo, ¿no? De entender cómo funciona nuestro organismo y cómo podemos comunicarnos con nuestras células para iniciar y acelerar el proceso de sanación cuando uno tiene alguna enfermedad. Y claro, a mí cuando me venían esas cosas en la cabeza, yo decía, yo estoy loco. O sea, me pegó el palazo en la cabeza muy fuerte, y me acuerdo que me costaba en ese momento compartirlo, todavía me cuesta compartir esto, me costaba contárselo a mucha gente. Se lo conté a una amiga, y esta amiga me dice, mirá, dice, Dani, vos tenés que ir a un lugar, dice que hay una señora que hace sanación espiritual, y yo le dije, pero ¿qué me va a llevar? ¿Una vidente? Dice, ¿qué voy a ir a una vidente de estas que me va a decir algo? ¿Qué me va a decir? O sea, ¿qué? No, me dice, a vos te están pasando cosas porque bueno, ella estaba en varias veces que me dio la convulsión, y yo empezaba a hablar y empezaba a decir cosas, y me acuerdo que fuimos ese día y le dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir ya. No, pero hay que llamarle. No, yo no quiero que le llames ni que le digas que yo voy a ir. O sea, yo quiero ir y que realmente estar seguro de que esta señora no tiene ni idea ni de quién soy, ni de dónde vengo, ni nada, ni lo que me había pasado, ni nada. Que yo de todo eso me reía, o sea, para mí era como muy ridículo, ¿no? Y fuimos. Y me dice, hola, ¿qué tal? Bueno, pasá, toma asiento, sentate. Me dice, yo voy a cerrar los ojos y voy a hacer unos símbolos con las manos y te voy a empezar a decir cosas. Vos podés quedarte callado, o podés preguntarme, o podés decirme algo. Y yo, todo así, yo diciendo, ¿qué vas a ver? Y le digo, dale. Entonces la tipa cierra los ojos y empieza a hacer unos símbolos así con las manos. Y me dice, vos, cuando eras joven, tuviste una lesión en la quinta lumbar. Fue lo primero que me dijo, ¿no? Y yo dije, puse cara así como, bueno, a ver. La tipa con los ojos cerrados, yo mirándola, ¿no? Todo lo que hacía. Y yo cuando me dice eso, digo, ¿cómo sabes si casi nadie sabe aquí en España que yo jugando al rugby tuve una lesión en la quinta lumbar cuando tenía 18 años? Bueno. Y al rato me empieza a decir, y parece que has tenido un accidente. Dice, tenés 3 costillas quebradas, el esternón fisurado. Me empezó a detallar médicamente lo que yo tenía. Y en un momento la tipa abre los ojos así y me dice, a ti te han salvado. Si tú tenías un coágulo en el cerebro y desapareció por milagro. Y ahí yo le digo, para. Decime dónde ves todo esto, cómo es esto. Y ahí, con esta mujer, se empezó a reír. Le digo, no, yo quiero entender, porque le digo, a mí me pasa esto. Y entonces le cuento. Ahí sí ya empezó a contar que me venían en las convulsiones un montón de cosas, y digo, ¿esto existe? Esto de que la sé, y empiezo a contarle todas las cosas, y él se reía, me dice, Daniel, lo que te está pasando es que te has conectado y te está bajando un montón de información, pero digo, ¿esto es cierto? O sea, yo estaba en la duda completa. Me dice, bueno, veniste todos los miércoles, y yo empecé a ir. Y cada día que iba yo tenía todas anotaciones, porque yo me despertaba y tenía información que me venía bajando y lo apuntaba. Y ahí empecé como a verificar ciertas cosas. No era el golpe en la cabeza, porque en mi reducida capacidad de comprensión en ese momento, con una mente totalmente cuadriculada, para mí era surrealista entender que somos un cuerpo energético, que el ser humano está formado para otra cosa muy distinta a la que nos han educado. La conexión que tenemos los seres humanos con ese espíritu, con esa alma, con ese cosmos, como decía Carl Sagan cuando yo era chiquito, es enorme, y que no nos han enseñado a verlo. Y a entender las cosas que me habían sucedido a mí, pero que a su vez
afectan a la forma de vida que llevamos hoy en día en sociedad. Y me di cuenta de que lo que tenía que hacer era dejarlo todo. Y bueno, yo tengo 3 hijos, en ese momento eran pequeñitos. Y era como una vocecita adentro que empezó a crecer y esa vocecita me decía, confía que el universo te va a ir mostrando. O sea, de alguna manera, esos pequeños detalles, esas pequeñas sincronías que se dan en la vida, que uno las interpreta inmediatamente como una casualidad, no es una mera casualidad. Y cuando empezás a entender que todas esas pequeñas sincronías empiezan a suceder y empezás a darte la libertad para seguir ese ritmo de la sincronía, ahí se abre como si fuese un mundo mágico, que podría parecer que uno está un poco chalado, ¿no? Un poco como que se le fue la pinza. Seguí como abogado durante 3 años más después del accidente. Y en esos 3 años empecé como a explorar todo esto que me pasaba. Empecé a meditar, empecé a conectarme con mi interior de otra manera. Bueno, a conectarme porque yo ni siquiera me conectaba con mi propio yo. Y empecé a comprender muchísimas cosas que empecé como a verificar que todo eso que me había sucedido a mí, a partir de ir y volver, y todas esas ideas o esas informaciones que me venían en las convulsiones, no eran una cosa de un loco o de un golpe en la cabeza, sino que tenían toda una relación con este suceder, ¿no? Con este suceder de entender las cosas de otra manera. Y a partir de ahí un día fue que dije, bueno, listo, chao. Y dije, basta, yo ya no puedo seguir con un pie acá y con el otro pie allá. Y el día que le dije a mi socio, le digo, Valentín, basta ya, acá lo dejamos, me voy. Y se reía, me decía, pero compi, ¿qué vas a hacer? Me voy, pero ¿y qué vas a hacer? No sé. ¿Y a dónde vas? No sé. La cuestión es que a partir de ahí se empiezan a suceder en mi vida una serie de sincronicidades alucinantes. Imagínate en esa cumbre. Todos los periodistas vienen el Pepe Mujica. Yo le pregunto, señor presidente, cuéntenos cómo es esto de que Uruguay va a aprobar, porque en ese momento todavía no ha aprobado, Uruguay va a aprobar el tema de la marihuana como legalizarla. Y entonces el tipo se da la vuelta y me mira y contesta esa pregunta. Dice, yo siendo presidente no he podido hacer nada. Dice, yo no podía hacer ni esto. ¿Sabes por qué?